¿Hay un piloto de caza a bordo? Repito, necesitamos un piloto de caza. Este grito desesperado, que irrumpió por los altavoces crepitantes, rompió el silencio nocturno a bordo del vuelo 714 de Denver a Nueva York. Hace apenas un momento, la cabina del avión estaba sumida en una penumbra relajante. La mayoría de los 212 pasajeros dormían, arrullados por el zumbido constante de los motores. Solo las tenues luces sobre los asientos iluminaban las páginas de los libros o las pantallas de las tabletas de quienes luchaban por mantenerse despiertos. El aire estaba impregnado de tranquilidad, esa tranquilidad especial, propia de un viaje, cuando el mundo entero se reduce a tu asiento y por delante solo quedan las largas horas de vuelo y la espera para llegar. Zoe Barnes estaba sentada junto a la ventana en la 14ª fila, vestida con una sencilla sudadera gris con la capucha puesta y vaqueros descoloridos. La joven de 19 años parecía una estudiante cualquiera que regresaba a casa para las vacaciones. Con la frente apoyada en el frío cristal de la ventana, contemplaba las distantes luces dispersas de la ciudad que flotaban abajo, como tesoros hundidos en el fondo de un océano negro. Llevaba unos viejos auriculares con cable, de los que fluía una suave y melancólica melodía de violonchelo. La música la ayudaba a evadirse del ajetreo, de las conversaciones ajenas y de todo lo que quedaba de este mundo. Al principio del vuelo, observaba a la gente. Era una vieja costumbre suya estudiar rostros, adivinar historias. Una joven madre estaba sentada en la primera fila, llorando en silencio, mientras su bebé dormía en su regazo. Al otro lado del pasillo, una pareja de ancianos, tomados de la mano, dormitaban, apoyados uno en el otro. Y en clase ejecutiva, donde su mirada se posó por casualidad durante el aterrizaje, un hombre destacaba. De unos 50 años, con un traje caro, impecablemente confeccionado y una expresión severa e imponente. Se llamaba Mitchell Vance y desde los primeros minutos del vuelo dejó claro quién mandaba. Regañó a gritos a una joven azafata por no mantener el champán lo suficientemente frío. Luego exigió que le conectaran a internet de inmediato, negándose a escuchar su explicación de que solo estaría disponible al alcanzar la altitud. Su voz, grave y metálica, resonó por toda la cabina, provocando que la gente se girara en señal de desaprobación. «Estoy pagando más por estos billetes de lo que tú ganas en un año, querida», murmuró a la azafata con los dientes apretados. «Por favor, bríndame el servicio que merece». La chica, llamada María, se limitó a asentir tímidamente, intentando mantener una sonrisa profesional. Zoe apartó la mirada. No le gustaba la gente así, gente que basaba su grandeza en la humillación de los demás. Pero todo eso ya era cosa del pasado. El avión había ganado altitud, las luces se habían atenuado e incluso Mitchell Vance se había quedado en silencio, absorto en su portátil. Zoe cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Estaba casi dormida cuando el avión se sacudió de repente. No fue la típica turbulencia ligera, sino una violenta, furiosa, como si un gigante invisible hubiera golpeado el fuselaje con el puño. Un grito de sorpresa resonó en la cabina. Alguien gritó. El bebé que tenía delante se despertó y empezó a llorar. Zoe abrió los ojos. El cartel de «Abróchense los cinturones» se iluminó con un clic agudo. El avión volvió a dar bandazos, esta vez hacia la izquierda, con tanta fuerza que los platos se cayeron de la cocina abierta de la parte trasera. La gente empezó a revisar sus cinturones de seguridad, presa del pánico, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados por el miedo. «Damas y caballeros, les habla la azafata principal». Se oyó la voz agitada de María por los altavoces. Intentó hablar con calma, pero el pánico le temblaba la voz. «Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Hemos entrado en una zona de turbulencia severa. El capitán solicita su...»
No terminó. Un fuerte crujido la interrumpió, y entonces una voz completamente distinta se escuchó por los altavoces, masculina, rota, llena de auténtico terror. Era el copiloto. «Damas y caballeros», jadeó, «soy el copiloto Cody Olsen. Tenemos una emergencia. El capitán ha perdido el conocimiento. Paramédicos, si los hay, a la cabina inmediatamente». Un grito estalló en la cabina. La gente saltó de sus asientos, ignorando las señales de advertencia. El pánico, previamente contenido, estalló como un genio de la lámpara. «¡Siéntense! ¡Todos siéntense!», gritó María, intentando hacerse oír, pero nadie la escuchó. «¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al capitán?», gritó alguien desde las últimas filas. «¿Nos estamos cayendo?», gritó la mujer histéricamente. Pero el copiloto aún no había terminado. Su siguiente grito silenció incluso a los más aterrorizados. «Tenemos una falla total del sistema hidráulico principal», gritó por el micrófono con lágrimas en la voz. «Los controles no responden. Dios mío, ayuda. Hay un piloto a bordo. ¿Algún piloto? Por favor, respondan». Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral en la cabina. Todos se miraron con desesperación, pero nadie se levantó, nadie respondió. El avión volvió a sacudirse violentamente. Esta vez, el chirrido del metal fue tan fuerte que parecía que las alas estaban a punto de desprenderse. Y entonces volvió a sonar la voz del copiloto, destrozando por completo cualquier esperanza. Sonó como un estertor de muerte. ¿Hay un piloto de caza a bordo? Repito, necesitamos un piloto de caza. La historia continúa. Comparte desde donde la ves y suscríbete al canal. Era absurdo, una locura. Un piloto de combate en un avión de pasajeros normal volando de noche desde Denver. Era como buscar un iceberg en el desierto. Los pasajeros se dieron cuenta. La esperanza dio paso a la desesperación. La gente empezó a llorar. Algunos rezaron, otros intentaron llamar a sus familias para despedirse. Mitchell Vance saltó de su asiento de clase ejecutiva, con el rostro blanco de terror, pero aún así intentó dar órdenes. «¿Qué demonios está pasando aquí?», le gritó a la azafata que acababa de llegar corriendo. «¿Por qué buscas un caza? Haz tu trabajo. Pilate el avión». «No podemos», respondió la niña sollozando. «Nadie puede». Y en ese momento, en medio de este infierno de gritos, llantos y terror desbordante, Zoe Barnes, con calma y sin prisas, se quitó los auriculares. El ensordecedor ruido del caos irrumpió en sus oídos, pero su expresión permaneció inalterada. No lloraba, no gritaba, no rezaba. Ella se desabrochó el cinturón de seguridad. Su vecina, una anciana, la agarró del brazo. «Cariño, quédate quieta. Nos dijeron que nos abrocháramos el cinturón». Pero Zoe simplemente liberó su mano con suavidad y, sin decir palabra, se irguió cuán alta era. Observó el salón frenético. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban completamente tranquilos. No había miedo en ellos, solo una concentración gélida y algo más. Algo que recordaba al acero. Ella dio un paso hacia el pasillo. Su movimiento, tranquilo y seguro en medio de la confusión general, actuó como una chispa en un polvorín. Mitchell Vance fue el primero en atacarla. Se abrió paso por el pasillo, apartando a la gente, y se paró justo frente a ella con su costoso traje arrugado y el rostro desencajado por una mezcla de miedo y rabia. «¿A dónde vas, niña?», gruñó escupiendo. «Siéntate, ¿no ves lo que pasa? ¿O estás sorda? Siéntense todos». Zoe se detuvo y lo miró. Su mirada era serena, sin rastro de miedo ni ira, lo que enfureció aún más a Vance. Esperaba lágrimas, miedo, cualquier cosa menos esta calma gélida. «Vengo a ayudar», respondió simplemente. Su voz era tranquila, pero cada sílaba resonó con claridad en la breve pausa entre oleadas de pánico. Vance se quedó desconcertado por un momento y luego soltó una carcajada salvaje y estridente. Era la risa de un hombre al borde de la histeria. «¡Ayuda!», chilló señalándola con el dedo. «¿Tú?
Mírate, eres un niño con un suéter ridículo. ¿En qué piensas ayudar? Sirviendo bebidas hasta que todos muramos aquí. Varios pasajeros, al oír sus palabras, rieron nerviosamente. Sintieron cierto consuelo en su cruel burla, una distracción de su propio horror. El hombre tiene razón, muchacha, dijo una mujer de la fila de al lado, apretando contra el pecho a un perrito. No me molestes, ¿eh? Siéntate, por favor. No hay necesidad de empeorar las cosas. Zoe ni siquiera giró la cabeza, rodeó a Vance como si no fuera nada y se dirigió directamente hacia María, la azafata. María Flores estaba allí, agarrada al respaldo de su asiento, con el rostro pálido como una sábana y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Miraba al vacío, murmurando algo en español. Estaba completamente destrozada. María, llamó Zoe en voz baja. El asistente de vuelo no reaccionó. Zoe le puso la mano en el hombro. El toque fue leve, pero firme. María se estremeció y la miró con los ojos llenos de horror. ¿Qué? ¿Qué quieres?, susurró. Necesito que me escuches, dijo Zoe, mirándola fijamente a los ojos. Con mucha atención. Nuestras vidas dependen de ello. ¿De qué están hablando?, gritó Vance de nuevo, avanzando hacia ellos. ¡Seguridad! ¿Dónde está la seguridad? ¡Desháganse de esta loca! ¡Está sembrando el pánico! Usted es quien está sembrando el pánico, señor, respondió Zoe con serenidad, sin darse la vuelta. Centró toda su atención en la azafata. María, me llamo Zoe. Puedo ayudar al piloto, pero debe confiar en mí y hacer exactamente lo que le diga. María la miró como si fuera un fantasma, una joven negra, apenas una adolescente, que en medio del infierno mantenía una compostura inhumana. Era tan increíble que por un instante incluso su miedo se vio superado. Pero, ¿cómo puedes ayudar? Tú, ¿quién eres?, balbuceó. Eso no importa ahora, espetó Zoe. Lo que importa es que sé qué hacer. Y el copiloto, a juzgar por su voz, no. Está solo, está en pánico y nos va a matar a todos si no lo ayudamos. Pronunció sus últimas palabras con tanta fuerza que María se estremeció. No había ni una pizca de duda en la voz de esta chica. Solo estaba jugando videojuegos, insistió Vance. Ahora se dirigía a toda la cabina intentando conseguir apoyo. ¿Van a creerle? A esta niña necesitamos un profesional que nos salve, un piloto de verdad, no ella. No hay otros pilotos a bordo, comentó Zoe con frialdad. Si no, ya habrían respondido, así que no tienes otra opción, o confías en mí o seguiremos cayendo. El avión volvió a dar una sacudida, esta vez inclinándose hacia el ala izquierda. Cayeron objetos de los estantes y se oyó el ruido de platos rotos en la cocina. Un grito de horror resonó de nuevo en la cabina. La sacudida pareció sacar a María de su estupor. La desesperación en sus ojos dio paso a la determinación. Se desmayaba de miedo, pero el instinto de azafata, obligada a atender a los pasajeros, se impuso. No tenían nada, ninguna esperanza. Y esta chica, extraña y tranquila, ofrecía al menos algo, una pequeña oportunidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa, pero ya con cierta serenidad. Contesta el intercomunicador, ordenó Zoe. Conéctate con la cabina, inmediatamente. María asintió y se tambaleó hacia la pared donde colgaba el teléfono. Vance intentó bloquearle el paso. ¿Estás loco? Ni se te ocurra. Esto va contra todas las normas. ¡Al diablo con las instrucciones!, María gritó de repente, con una voz que resonaba como el acero. Las instrucciones no sirven cuando estamos a punto de morir. ¡Retrocedan! Empujó al atónito empresario a un lado y agarró el teléfono. Le temblaban los dedos al presionar el botón de llamada. «Habla», ordenó Zoe, acercándose para poder ser escuchada. Cabina les presentó a María, dijo la azafata por teléfono. «Tengo una chica aquí. Dice que puede ayudar». Una voz distorsionada y desesperada del copiloto Cody llegó por la línea. «¿Qué chica? ¿De qué estás hablando, María? Tenemos una falla hidráulica total. No puedo nivelar el avión». «Díselo.
dijo Zoe con claridad, de pie junto a María. Dile al copiloto que el teniente Barnes está a bordo. María tragó saliva y repitió vacilante. Ella dice que es la teniente Barnes. ¿Qué teniente?, gritó el receptor. Es una broma. No tengo tiempo para esto. Vance rió triunfante. Te lo dije, está loca, arréstenla. Zoe lo ignoró. Se acercó al oído de María y pronunció la siguiente frase lenta y claramente, como si dictara un mensaje en clave. Pregúntale qué código de error informa el sistema de control de alerones y si conoce el procedimiento Delta Gisti 0. María, sin darse cuenta de que hablaba como una máquina, repitió estas extrañas palabras en el receptor. Ella está preguntando cuál es el código de error del sistema de control de los alerones y si estás familiarizado con el procedimiento. Hizo una pausa tratando de recordar. Delta V0, respondió Zoe con calma. Delta V0, terminó María. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea durante varios segundos. Un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada del piloto y el aullido de las sirenas en la cabina. Incluso Vance guardó silencio, aturdido por el extraño lenguaje técnico que no entendía. Y entonces una voz completamente distinta llegó al teléfono. La desesperación seguía presente, pero se mezclaba con un asombro extremo. 79 Alpha Charlie. Error en cascada. ¿De dónde salió? Dios mío, ¿qué es Delta Sui 0? Eso no te lo enseñan en la aviación civil. ¿Quién es María? María miró a Zoe con los ojos muy abiertos. No entendía nada, pero presentía que algo importante había sucedido. Algo había cambiado. Está preguntando quién eres, susurró. Yo soy quien lo sacará de ahí, respondió Zoe. Dile que deje de entrar en pánico y que me escuche, ahora mismo, que revise la presión del circuito hidráulico de emergencia. No la principal, sino la de emergencia. Y dile la lectura exacta, ahora mismo. Su voz era la de un capitán dando una orden. Y María, una azafata con 15 años de experiencia, obedeció a un pasajero por primera vez en su vida. Transmitió las palabras de Zoya a la cabina. Otra breve pausa. Luego, la rápida y nerviosa respuesta de Cody. 200 libras por pulgada cuadrada. Está bajando. Dios mío, está bajando. Demasiado poco, murmuró Zoe, más para sí misma que para nadie más. Luego, más alto a María. Dile que no importa. Esto bastará si actuamos rápido. Dile que no toque la columna de control. Repito, dile que quite las manos de la columna de control. Estabilizaremos el alabeo no con los timones, sino con el empuje del motor. Pregúntale si entiende qué es el empuje asimétrico. Vance, que había estado observando en silencio los acontecimientos con la boca abierta, volvió en sí. ¿De qué habla? ¿Qué clase de antojo es este? ¡Nos matará a todos! Intentó agarrar la mano de María de nuevo. ¡Quítale el teléfono! ¡Es una impostora! Pero esta vez nadie lo apoyó. Los pasajeros, sentados cerca, miraron a Zoya con la respiración contenida. No entendieron sus palabras, pero vieron que, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien hablaba no de muerte y pánico, sino de presión, circuitos y procedimientos. Por primera vez alguien intentaba luchar. Había esperanza en eso. «Señor, por favor, tome asiento», dijo de repente una voz tranquila pero firme. Era un hombre mayor con gafas, sentado al otro lado del pasillo. «Está estorbando». «¿Qué?», rugió Vance. «¿Están todos locos?». «Siéntate», repitió el hombre, y otros se unieron a su voz. «Déjalas hablar». «Dejadlos en paz». «Cállate y siéntate». Vance retrocedió ante la avalancha de miradas hostiles. Estaba pálido de rabia e impotencia. Su autoridad, su dinero, su estatus, todo era inútil a 10.000 metros de altura. Aquí se aplicaban otras reglas. María, sin prestarle ya atención, transmitió la última pregunta de Zoe al piloto. La respuesta de la cabina fue casi instantánea, y esta vez no hubo pánico, solo conmoción y respeto. Sí, lo entiendo. Dios,
Sí, lo entiendo. Déjala hablar. La escucho. María colgó el teléfono y miró a Zoe. Ya no había terror en sus ojos, solo un asombro infinito y pasmoso. Miró a esta joven como si la viera por primera vez, como si le hubieran arrancado la máscara de una adolescente común y corriente, revelando algo completamente diferente debajo. Algo fuerte, seguro de sí mismo e increíblemente competente. Él te está escuchando, susurró. Zoe asintió, su rostro impasible. De acuerdo, dijo. Entonces, manos a la obra. De acuerdo, dijo. Entonces, manos a la obra. Estas palabras, pronunciadas en voz baja pero perfectamente serena, resonaron en el silencio ensordecedor de la cabina como un gong. El pánico se calmó, reemplazado por una anticipación tensa, casi dolorosa. Todas las miradas estaban fijas en la chica de cabello oscuro con una sudadera sencilla. Seguía de pie en el pasillo, pero ya nadie la veía como una niña. Era el centro de este pequeño mundo que se precipitaba hacia la destrucción. María, Zoe miró a la azafata. Necesito que seas mis oídos y mi voz, que me transmitas todo lo que digo, palabra por palabra, y que me repitas todo lo que él diga. ¿Entiendes? María Flores, la mujer que hacía 20 minutos calmaba a un niño que lloraba y hace 10 se preparaba para morir, miró a Zoe y asintió con decisión. Todo su miedo, toda su confusión, condensados en un solo sentimiento, el deber. ¿Sí? Lo entiendo. Genial. Pregúntale a Cody cuál es nuestro rumbo, altitud y velocidad. María se llevó el auricular a los labios. Su mano aún temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Repitió la pregunta. La respuesta desde la cabina llegó un segundo después, apagada y rápida. Rumbo 273, altitud 32.000 pies, velocidad 400, 50 nudos y en descenso. Nos están arrastrando hacia la izquierda. La inclinación aumenta. Zoe asintió, como si hubiera oído exactamente lo que esperaba. ¿Entendido? Dile, motor 1, 70% de empuje. Motor 2, 60% de empuje suavemente, muy suavemente. Que observe el indicador de actitud, no sus propios sentidos. Necesitamos reducir la inclinación. María dio la orden. La cabina estaba tan silenciosa que casi se podía oír el polvo depositándose en la tapicería de los asientos. Los pasajeros contenían la respiración. Cada sonido, cada crujido parecía un presagio de desastre. El avión seguía virando a la izquierda y la sensación era palpable. Un deslizamiento desagradable y envolvente hacia el abismo. De acuerdo, dijo el altavoz. 70, 60, sí, Dios mío. Y entonces ocurrió un milagro. Lentamente, a regañadientes, pero con claridad, el avión empezó a nivelarse. El suelo bajo mis pies dejó de inclinarse. La presión en mi lado derecho disminuyó. La sensación de caída cesó. Un silencioso suspiro colectivo de alivio recorrió la cabaña. No fue un grito de alegría, sino un suspiro. El sonido de la esperanza que regresaba a 100 personas a la vez. La lista se está estabilizando. La voz de Cody temblaba, pero ahora no sonaba a desesperación, sino a asombro. Está casi a cero. ¿Cómo lo haces? Todavía no hemos hecho nada, respondió Zoe con calma, volviéndose hacia María. Simplemente hemos dejado de caer. Dile que mantenga estos ajustes de empuje. Ahora altitud. Estamos demasiado alto para volar con tanto daño. Necesitamos descender despacio. Pregúntale si ve un frente de tormenta más adelante. María repitió obedientemente. No, el radar está limpio. El cielo está despejado. Bien. Eso significa que tenemos tiempo. Diles que iniciamos el descenso. 500 pies por minuto, no más. Reduce la potencia de ambos motores un 5% simultáneamente. Con mucho cuidado. Una vez más, se dio y ejecutó la orden. El avión giró suavemente e inició un descenso lento y controlado. El zumbido del motor cambió ligeramente, haciéndose más bajo y silencioso.
El hombre mayor con gafas, que había sido el primero en defender a Zoe, se inclinó hacia su vecino y susurró, intentando no perturbar el silencio reverente. ¿Te das cuenta de lo que hace? Está pilotando el avión usando solo los motores. Es como dos remos en un barco, sin timón. Esto es acrobacia aérea. No lo enseñan en las escuelas de vuelos civiles. Su vecino, un joven con una camiseta con el logo de la universidad, miró a Zoe con la boca abierta. Es una genio. Pero no todos compartían esta opinión. Mitchell Vance, humillado e ignorado, permanecía sentado en su silla, apretando los puños. Tenía el rostro rojo. No podía aceptar que una chica tan joven como para ser su hija hubiera tomado el control. Su mundo, construido sobre el dinero y el poder, se derrumbaba ante sus ojos. ¿Cuánto tiempo vamos a escuchar a esta impostora?, siseó volviéndose hacia la mujer sentada a su lado. ¿Cómo sabes que no está empeorando las cosas? Quizás ya nos habríamos arreglado por nuestra cuenta hace mucho. La mujer retrocedió asustada. Silencio, nos está salvando. Salvándola, rió Vance. Está jugando con sus videojuegos y todos ustedes le creyeron. Esto es absurdo. Exijo ver al capitán, que les cuente lo que está pasando. El capitán está inconsciente, señor, respondió María con frialdad al oír sus palabras. Y le pido que guarde silencio. Nos está molestando. La mirada que dirigió a Vance fue gélida y desdeñosa. La autoridad del empresario había estallado como una burbuja. Ya no era un cliente importante, sino un peligroso alarmista. Zoe parecía ajena a su entorno, completamente absorta en su conversación con la cabaña. Cody, ¿cómo responde el chasis? Están encendidas las direccionales. Su voz sonaba tranquila. Pilar a verde, amortiguador principal izquierdo verde, amortiguador derecho desconectado, sin señal de confirmación de liberación. Maldición fue la primera señal de emoción que se permitió, una maldición silenciosa, casi silenciosa. El sistema hidráulico también debe haber dañado el mecanismo de bloqueo. Dile que no se asuste, aún tenemos unas horas de vuelo para arreglarlo. Ahora mismo, lo más importante es el rumbo. Necesitamos el aeropuerto más cercano con la pista más larga. Que contacte con tierra, declare una emergencia y solicite un vector de aterrizaje. Que les dé nuestra señal de llamada e informe de una pérdida total del sistema hidráulico y un posible fallo del tren de aterrizaje derecho. María también lo contó. Hubo una larga pausa. Se oyó a Cody respirar con dificultad y luego hablar con el operador en tierra. Su discurso era vacilante, pero repitió con precisión cada frase que Zoe le había dado. Están en shock, informó un minuto después. Nos dirigen a Omaha. Allí hay una base de la Fuerza Aérea. Tienen la pista más larga de la región. Dicen que sobrevivir a semejante fallo es casi imposible. Preguntan, ¿quién está a bordo? ¿Quién da las órdenes? La pregunta quedó en el aire. Todos los que la oyeron se volvieron hacia Zoe. Cerró los ojos un momento, como si estuviera recogiendo fuerzas. Mitchell Vance vio esto como su oportunidad. Ahí está, saltó señalándola con el dedo. Ni siquiera saben quién es. Es una impostora. Arréstenla. Nos está poniendo a todos en peligro de muerte. Su grito estaba lleno de desesperación y rabia. Intentaba recuperar el control, sembrar la duda, destruir la frágil fe que había unido a los pasajeros. Solo está leyendo instrucciones de internet, insistió. Cualquiera puede hacer eso, ¿no lo ves? Es solo una niña. Pero sus palabras ya no tenían peso. Los pasajeros lo miraban con hostilidad e irritación. Siéntate y cállate, gritó alguien desde las últimas filas. Déjala trabajar, idiota, intervino otra voz. La mirada de Vance vagaba por el salón desesperada. No lo entendía. ¿Por qué le creían a ella y no a él? A él, un hombre exitoso, rico y realizado. Zoe abrió los ojos. Su mirada era fría y clara. No miraba a Vance, sino a María. Pregúntale a Cody si tiene acceso a un canal de comunicaciones militares seguro, dijo en voz baja. María, confundida, transmitió la pregunta. Sí, la hay, pero ¿por qué?
que sintonice 243 megahercios. Continuó Zoe, recitando los números como si fueran algo natural. El canal de comunicación es SATCOM Bravo, que solicite la base aérea Nellis, el centro de operaciones, y cuando respondan, que transmita un solo mensaje. Falcon 1 solicita identificación del teniente Barnes. Número personal 928-33 Alfa 6. Pronunció la frase de golpe, sin vacilar. Un silencio sepulcral reinó en la cabina una vez más. Incluso Vance guardó silencio, aturdido por el torrente de términos incomprensibles, pero claramente no inventados. María, pálida como un papel, entregó el mensaje. Apenas movió los labios, sintió que estaba en el umbral de un secreto increíble. Pasó un minuto que pareció una eternidad. Solo se oía el zumbido de los motores y la respiración agitada de Cody por el intercomunicador. Era evidente que seguía instrucciones. Base aérea Nellis, dijo finalmente con voz llena de asombro. Le envió un mensaje. Otros 10 segundos de silencio. 10 segundos mientras se decidía el destino de la Confianza a bordo del avión. Y entonces, una nueva voz se escuchó por los altavoces. Era completamente distinta a la voz agitada de Cody. Era la voz tranquila, clara y metálica de un despachador militar, amplificada por un potente enlace de radio y transmitida a miles de kilómetros. La voz de la autoridad y el poder innegable. Avión 372, aquí control Nellis. Confirmamos. La teniente Zoe Barnes es piloto de pruebas en servicio activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se especializa en el control de aeronaves en regímenes de vuelo críticos. Está asignada al programa clasificado Aurora. Tiene la autorización más alta. Sus órdenes a bordo son responsabilidad del Comando Aéreo Estratégico. Ejecútelas sin cuestionarlas. Repito, ejecute todas sus órdenes sin cuestionarlas. Cambio. El mensaje fue cortado. Durante varios segundos no se oyó ningún sonido en la cabina. La gente miraba a Zoe intentando procesar lo que habían oído. Piloto de pruebas, programa secreto, órdenes iguales a las de un general. Y entonces todos miraron a Mitchell Vance. Estaba de pie en medio del pasillo, con su traje caro como un trapo arrugado. Su rostro estaba blanco como el papel. Sus labios se movían en silencio. Miró a la chica de la sudadera con capucha y en sus ojos había algo más que miedo. En sus ojos estaba el horror de la comprensión de lo insignificante y estúpido que era. No intentaba humillar a un adolescente común y corriente. Intentaba discutir con uno de los mejores pilotos militares del país. Zoe dio un paso adelante, se acercó a la atónita María y le quitó con cuidado el intercomunicador. Cody, soy el teniente Barnes, dijo por teléfono. Su voz, amplificada por los altavoces, se escuchaba por toda la cabina. Basta de charla. Tenemos que aterrizar un avión. Escuchen mis órdenes. Las palabras que Zoe pronunció por teléfono quedaron suspendidas en el aire como grabadas en piedra. No eran una petición ni una sugerencia, eran una orden. La chica, que hace tan solo 5 minutos habría sido confundida con una niña que se hacía la heroína, ahora irradiaba tanta fuerza y confianza que incluso el zumbido de los motores pareció acallarse, obedeciendo su voluntad. Colgó el auricular con calma y se giró para entrar en la cabina. Mitchell Vance le cerró el paso. Seguía de pie en el pasillo, pero ahora su postura no reflejaba arrogancia, sino absoluta confusión. Su traje caro le colgaba flácido, su rostro color papel viejo. Miró a Zoe y sus ojos brillaron de terror primario, el terror de un hombre que había construido su mundo sobre el dinero y el poder, y de repente descubrió que todo eso no valía nada frente al verdadero poder. Los pasajeros sentados cerca se apretujaron instintivamente en sus asientos, abriendo paso hacia el pasillo. Guardaron silencio. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Estaban presenciando algo increíble, el colapso total de un mundo y el nacimiento de otro.
Zoe se detuvo a un paso de Vance. No lo miró con desdén ni malicia. No había nada en su mirada excepto una mirada fría y distante como la de un cirujano que no ve a una persona frente a sí, sino solo un problema por resolver. Simplemente esperó. Vance tragó saliva. Intentó decir algo, quizá una disculpa, pero solo salió un suspiro silencioso y patético. Dio un paso lento, como en un sueño, hacia un lado, apretándose contra la fila de sillas y bajó la cabeza. Pareció encogerse acurrucado bajo el peso de su mirada silenciosa. Sin volver a mirarlo, Zoe pasó de largo. La gente se apartó para ella como el mar rojo para Moisés. La siguieron con miradas que mezclaban miedo, asombro y esperanza desesperada. Un ingeniero jubilado sentado en la quinta fila le susurró a su esposa: «Dios mío, no es solo una piloto, es una de ellas, de esas que envían cuando se pierde toda esperanza». La puerta de la cabina estaba entreabierta. Zoe la empujó y entró. La cabina estaba inundada por la tenue luz de docenas de instrumentos. El capitán yacía inconsciente en el asiento izquierdo, con la cabeza echada hacia atrás. En el derecho, agarrando la columna de control con dedos pálidos, estaba sentado el segundo piloto, Cody Olsen. Era muy joven, no mucho mayor que la propia Zoe, y su rostro estaba paralizado por el terror y la confusión. Se estremeció al verla. «Teniente Barnes», balbuceó. «Sí, señor», respondió Zoe con calma, cerrando la puerta tras ella. «¿Cuál es su situación, piloto?» Su calma pareció tener un efecto aleccionador en él. Respiró hondo varias veces, intentando ordenar sus pensamientos. «Fallo del sistema hidráulico principal. Pérdida de presión en ambos circuitos. Hemos cambiado a controles de emergencia, pero apenas responden. Los alerones reaccionan con un gran retraso. Los elevadores son casi inexistentes. No puedo mantener el rumbo. Nos desviamos constantemente a la izquierda». La mirada de Zoe recorrió el tablero. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando docenas de indicadores y pantallas. No solo veía números y gráficos, sino el panorama completo, como un médico que analiza el estado de un paciente a partir de los resultados de las pruebas. «La presión en el circuito de emergencia también está bajando», declaró. «No nos quedan más de 20 minutos antes de perder el control por completo. ¿Cuál es nuestra velocidad y altitud?» 350 nudos, altitud 32,000 pies, informó Cody con la voz aún temblorosa. «Demasiado alto y demasiado rápido», espetó Zoe. «A esta velocidad, con los controles defectuosos, nos desintegraremos en el aire si intentamos maniobrar. Necesitamos descender. Y de inmediato. Contacten con tierra. Soliciten el aeropuerto más cercano para un aterrizaje de emergencia. Necesito una pista de al menos 4,000 metros de largo. Díganles que tenemos una falla hidráulica total y que aterrizaremos a mayor velocidad. Que los servicios de emergencia estén listos, todos. Bomberos, ambulancias, todo lo que tengan». Habló rápido y con claridad, sin dejar lugar a dudas ni objeciones. Cody, como hipnotizado, cogió la radio. «¿Y tú?», preguntó, viendo a Zoe acercarse a la silla del capitán. «Yo pilotaré este avión», dijo. «Ayúdeme a llevar al capitán». Juntos desabrocharon con cuidado los cinturones del capitán y levantaron su pesado cuerpo de la silla, colocándolo en el suelo, cerca de la entrada de la cabina. Zoe ocupó su lugar sin dudarlo. Sus manos descansaban sobre la columna de control. Por un instante se quedó paralizada, cerrando los ojos. No estaba rezando, era una con la máquina. Sintió el temblor del casco, el zumbido de los motores, la resistencia del aire. El enorme Boeing moribundo se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. «Estoy tomando el control», dijo, y las palabras sonaron como un juramento. Abrió los ojos. Ya no había rastro de la joven en ellos. Eran los ojos de un comandante, los ojos de un guerrero que aceptaba la batalla. «Cody, olvida todo lo que te enseñaron en la escuela de vuelo», endureció su voz. «No intentamos controlar los alerones.
es inútil. Vamos a controlar el ángulo de alabeo usando el empuje asimétrico del motor. Aumenta el empuje del motor derecho un 5% y reduce el del izquierdo en la misma proporción. Cody la miró con incredulidad. Pero esto es una locura. Podría provocar un accidente. El desastre es lo que nos espera en 15 minutos si no hacemos algo, espetó Zoe. ¡Hazlo! Su tono no admitía discusión. Cody tragó saliva y vacilante tiró del acelerador. El avión se inclinó, pero luego, para su asombro, comenzó a estabilizarse lentamente. El giro a la izquierda con el que había luchado durante la última media hora desapareció. ¡Hay alineación!, exhaló. Lo sé, respondió Zoe con calma. Ahora escucha con atención. Usaré el empuje para dirigir la aeronave. Tu trabajo es controlar la velocidad aerodinámica y la altitud. Estamos iniciando un descenso suave. Extiende los alerones al 10% para reducir la velocidad aerodinámica. Con mucho cuidado, Cody. Cualquier movimiento repentino podría provocar que el ala se desprenda. Trabajaron en completo silencio, interrumpido solo por las órdenes de Zoe y el clic de los interruptores. La chica en la silla del capitán parecía haberse convertido en una computadora viviente. Emitía docenas de órdenes por minuto, controlando cada aspecto del vuelo. Hablaba de presión, temperatura, centro de gravedad, velocidad de pérdida. Y Cody se dio cuenta, con horror y deleite, de que estaba calculando todo esto mentalmente, sin la ayuda de los sistemas de a bordo. El personal de tierra ha respondido, informó unos minutos después. El aeródromo alternativo de Pittsburgh está listo para recibirnos. Es una antigua base militar. Tienen una pista larga. Están despejando todo el espacio aéreo. Los servicios de emergencia están en alerta máxima. Preguntan quién está a los controles. Zoe pensó por un momento, sus dedos deslizándose fácilmente sobre los botones del panel. Dígales, Falcon 1. Cody transmitió el mensaje. El personal de tierra respondió casi al instante. La voz del operador cambió, adoptando un tono de profundo respeto. Entendido, vuelo 372. Lo tenemos en el radar. Pittsburgh es suyo. Falcon 1. Buena suerte. Zoe tomó el micrófono de Cody y presionó el botón del altavoz para que toda la cabina pudiera escucharla. Damas y caballeros, les habla la teniente Barnes. Resonó su voz tranquila y segura por la cabina. La situación a bordo está bajo control. Tenemos algunos problemas técnicos, pero estamos trabajando en ellos. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Pittsburgh. El vuelo será un poco accidentado, pero por favor mantengan la calma y permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. La tripulación está haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad. Aterrizaremos en aproximadamente 40 minutos. Cortó la comunicación. La cabina, sumida en un tenso silencio hasta entonces, comenzó a murmurar los primeros tímidos aplausos. Rápidamente se convirtió en una ovación de pie. La gente lloró y aplaudió al piloto invisible cuya voz les había dado esperanza. Mitchell Vance estaba sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. No aplaudió, simplemente escuchó, y cada palabra de la chica a la que intentaba humillar le sonó como un latigazo. En la cabina, Zoe volvió a centrarse en los instrumentos. Cody, ¿cómo va el tiempo? El copiloto miró la pantalla del radar. Su rostro se tensó de nuevo. Teniente, hay un frente de tormenta más adelante. Es muy denso. No podremos rodearlo. Tendremos que atravesarlo. Zoe miró el radar. La mancha roja de la tormenta se extendía por la pantalla, bloqueando su ruta de escape. Frunció el ceño. Una cosa era pilotar un avión averiado en un cielo despejado. Otra muy distinta era hacerlo en medio de una tormenta. Entonces volaremos, dijo en voz baja, apretando aún más fuerte el volante con los dedos. Las primeras sacudidas llegaron sin previo aviso. El avión, que hasta entonces había volado con relativa suavidad, se hundió repentinamente en una bolsa de aire y los objetos sueltos de la cabina se elevaron momentáneamente.
Cody gritó, agarrándose instintivamente el reposabrazos. «Entramos», dijo Zoe con voz tranquila, como si comentara el tiempo durante un paseo. Su mirada estaba fija en el parabrisas, que ya estaba siendo azotado por chorros de lluvia mezclados con nieve. Pero el radar mostró el núcleo del frente más lejos, murmuró Cody confundido, mirando la pantalla, que ahora estaba casi completamente roja. Los radares a veces se equivocan, sobre todo los civiles, espetó Zoe. Sobre todo cuando el tiempo cambia tan rápido. Un momento, se va a poner feo. Sus palabras resultaron proféticas. El siguiente impacto fue tan fuerte que Cody sintió como si un camión invisible se hubiera estrellado contra su ala. El avión crujió y gimió con toda su carrocería metálica. Varias luces amarillas, nuevas, comenzaron a parpadear en la cabina. «La temperatura afuera está cayendo en picado», gritó Cody por encima del rugido de los elementos. «Menos 45 grados Celsius. Se está empezando a congelar». «Ya veo», respondió Zoe con calma. «Activa los sistemas de deshielo de alas y motores. A toda potencia». Cody accionó algunos interruptores con dedos temblorosos. Las luces se encendieron, pero tenues e inciertas. El sistema funciona, pero la presión en el circuito está por debajo de lo normal. Parece que la falla hidráulica también lo ha afectado. La eficiencia no supera el 60%. 60 es mejor que nada, replicó Zoe, forcejeando con la rueda que se había vuelto pesada e inflexible, como si estuviera llena de plomo. Se está poniendo pesada. El hielo se acumula más rápido de lo que el sistema puede derretirlo. Necesitamos atravesar esta sección lo antes posible. El avión se balanceaba de un lado a otro. No se veía nada por la ventana, salvo una neblina lechosa, atravesada por relámpagos lejanos. El rugido de los motores se volvió penetrante y tenso. Cargaban no solo con el peso del avión, sino también con toneladas de hielo que se congelaba en las alas y el fuselaje. «Estamos perdiendo velocidad, estamos perdiendo sustentación». La voz de Cody estaba llena de pánico. «Vamos a caer en picado». «No caeremos», dijo Zoe con firmeza. «Aumenta el empuje un 10%. Cuidado, necesitamos conservar energía». Cody accionó las palancas de aceleración. El avión se estabilizó un instante, pero luego volvió a caer en picado, poniendo a ambos pilotos de los nervios en un puño. En ese preciso instante, un destello cegador llenó la cabina con una luz blanca mortal. Simultáneamente se escuchó un estallido ensordecedor, como un cañonazo. El avión se sacudió tan violentamente que la cabeza de Cody se ladeó bruscamente y golpeó la ventanilla lateral. Empezó a zumbarle los oídos. El acre olor a ozono y a cableado quemado llenó la cabina. Y entonces, ahogando el rugido de la tormenta, sonó la sirena más aterradora que un piloto podría oír jamás. «¡Fuego! ¡Motor izquierdo en llamas!», gritó Cody al ver cómo se encendía la bandera roja en el panel de instrumentos. Zoe no respondió. Ya estaba lidiando con las consecuencias. El avión, al perder empuje en un lado, se inclinó bruscamente hacia la izquierda y comenzó un descenso descontrolado. Pisó con fuerza los pedales, intentando nivelar el avión. Sus músculos estaban al límite. «Cody, sistema de extinción de incendios. Ahora», ordenó con la vista fija en los instrumentos que mostraban una rápida pérdida de altitud. Pero Cody no se movió. Contempló las luces rojas intermitentes, las agujas danzantes de los instrumentos, la lluvia torrencial fuera de la ventana, con el rostro desencajado por el horror. Estaba destrozado. Toda su experiencia, todas sus horas en los simuladores fueron inútiles ante esta catástrofe. Simplemente permaneció sentado, paralizado por el miedo. «¡Cody!», gritó Zoe, haciendo saltar al copiloto. «¡Atención! Primera línea de bomberos, ahora». Su voz, aguda y autoritaria, atravesó la neblina de pánico. Cody parpadeó, como si despertara de un sueño, y sus manos se dirigieron a los botones correctos.
Presionó el botón rojo tapado. La sirena se apagó por un instante, reemplazada por un silbido. La primera línea ha comenzado, informó con más coherencia. El indicador está encendido, el fuego no se apaga. Zoe echó un vistazo rápido a los instrumentos. En efecto, la temperatura del motor seguía subiendo. Segundo turno. Cody presionó el segundo botón. Esta vez el indicador de incendio se apagó, pero con él todos los instrumentos conectados al motor izquierdo se apagaron. Estaba muerto. El motor está apagado, pero estamos cayendo. Cody miró el altímetro. Perdiendo 1000 pies por minuto. Aterrizaje en 15 minutos. Lo sé, murmuró Zoe con los dientes apretados. Continuó su desesperada lucha con la palanca de control. Ahora, con un solo motor funcionando y toneladas de hielo en las alas, el avión era un ladrillo incontrolable. De repente, una voz femenina sobresaltada se escuchó por el intercomunicador. Era la azafata María. Ella misma se sorprendió al cortar la comunicación. Le temblaba el dedo y presionó el botón del panel de control del asiento plegable, aunque hacía un segundo se había estado diciendo a sí misma: «Manténganse en formación». El aire de la cabina olía a metal caliente y tela húmeda. El aire sobrecalentado se filtraba por las rendijas de las puertas de la cocina y los pálidos reflejos de los relámpagos danzaban sobre los paneles del techo. María se limpió rápidamente las palmas en el delantal, pero la sensación pegajosa persistía. Conocía esa sensación. No era miedo, sino el sobrecalentamiento del circuito. Si le daba rienda suelta, lo destrozaría todo. Tenía que mantener el control automático, orden-acción, paso, fijación. Amy se volvió hacia su compañera en la cocina. Revisa la cocina, apaga la calefacción, asegura las cafeteras, retira los hervidores. Guarda los líquidos calientes y no los dejes en el suelo. Todo en las secciones inferiores con cerradura. Sí, respondió, agarrando ya trapos y las esquinas de los cinturones. Jacob, le indicó María con un gesto al joven auxiliar de vuelo de las filas 9A a 9F, despeja el pasillo, coloca los pedestales en los topes y si están de pie, tomen asiento. Llama a los auxiliares de vuelo mencionados en la sesión informativa. El hombre de gafas 12C, la atleta 21D y el bombero 28A. Dales una breve sesión informativa. Supervisarán sus secciones en la zona de apoyo. Jacob corrió por el pasillo, casi chocando con el carrito que Amy estaba metiendo en la alcoba. Se oyó un estruendo desde arriba. En algún lugar de la parte trasera, un maletero se cerró de golpe y el travesaño encajó en su lugar con un chasquido. «Señora», se agachó María hasta quedar a la altura de los ojos de la mujer que tenía al niño frente a ella, la misma joven madre que había estado llorando en silencio al principio. Mantenga el cinturón bien ajustado alrededor de las caderas y coloque al bebé en posición de abrazo, su cabeza sobre su pecho y sus codos alrededor de ella. Cuando diga abajo, bájese directamente, ¿entiende? La mujer asintió, tragándose las lágrimas. María siguió adelante. La fila 14 estaba vacía, el asiento de la ventana reclinado. Zoya ya no estaba. Unos viejos auriculares con cable yacían en el asiento, uno en su codo, el otro caído en la grieta. La mirada de María se detuvo un segundo como una señal. ¿Está ahí? Algo en su interior chasqueó con firmeza, como un interruptor. No había necesidad de entrar en pánico, mientras alguien que sabía cómo estaba en la cabina. «Señor», María se detuvo bruscamente junto a Vance. Él se sentó, agarrando los reposabrazos con los labios blancos. «Estamos sentados. Si se levantan, bloquearán el paso a la tripulación y a los médicos. ¿Entendido? Yo...» Levantó la vista y había precisamente eso en ellos, la conciencia de su insignificancia ante algo que no se podía comprar. «Yo... sí».
Destellos blancos irregulares danzaron fuera de las ventanas izquierdas, ahogándose casi de inmediato en la masa negra. El avión se hundió de nuevo, breve y furiosamente, como si alguien hubiera sacado un ladrillo del reposapiés. Una oleada de gritos recorrió la cabina. La maleta de alguien, con una hebilla metálica, golpeó el compartimento superior, rebotó y cayó a los pies de María. La pateó bajo el borde de su asiento con un solo movimiento y miró hacia arriba. La luz del pasillo parpadeaba. El letrero de «Abróchese el cinturón» brillaba intensamente, sin parpadear. «Caballeros», dijo por el altavoz, pero con voz tranquila, intentando contener toda emoción. «La tripulación está trabajando. Por favor, permanezcan sentados, con los cinturones de seguridad lo más apretados posible. Todas sus pertenencias deben estar en el suelo, debajo del asiento. Los teléfonos deben estar en modo avión. Los niños deben estar en posición de abrazo. Caballeros, por favor, escuchen solo a la tripulación». Su voz sonaba equilibrada. Le sorprendió lo ajeno que se había vuelto su propio timbre. Una oleada de normalidad profesional la invadió. Los pasajeros obedientemente se pusieron los cinturones de seguridad. Algunos sollozaban, otros susurraban oraciones, rápidas y abruptas, como burbujas al estallar. Cerca de la fila 18, un hombre con capucha se agarraba la oreja, con sangre filtrándose entre los dedos. Jacob ya estaba allí, haciendo un gesto de aprobación a María. Control. Ella giró la cabeza. Amy salía de la cocina con un botiquín de primeros auxilios. «Sangre. Un moretón», asintió Amy brevemente. «No hay laceraciones». El avión se sacudió con más fuerza. Una larga y prolongada inclinación hacia la izquierda hizo que los vasos de plástico resbalaran por el compartimento superior de plástico. En lo profundo de la cabina, alguien gritó: «¡Fuego!». E inmediatamente otra voz respondió: «¡Fuego no, rayo!». Pero la palabra ya había hecho su trabajo, expandiéndose y arañando los paneles como un animal fuera de la puerta. María aceleró el paso usando las manos, la mirada y la voz. En la fila 22, un hombre estaba de pie con los ojos abiertos y desenfocados, la respiración entrecortada y las palmas de las manos heladas. Un ataque de pánico. La reconoció al instante. «Míreme, señor», dijo en voz baja pero clara. «Juntos ahora. Inhalen 4 veces, exhalen 6 veces. Cuenten en voz alta. 1, 2, 3, 4, exhalen. Bien hecho, una vez más, exhalen más fuerte. Sí, eso es todo». Su mirada se enfoca, el temblor cede en sus dedos, como si alguien hubiera desenroscado un resorte exigente. María le tocó el hombro. «Quédate aquí con nosotros. Escucha las órdenes». Desde atrás, cerca de la fila 27, se oyó una voz grave y ronca. El mismo hombre mayor con gafas. «Quítese los tacones, señora». Se volvió hacia la mujer del otro lado del pasillo. «Los tacones son el enemigo del pasillo». «Ya oímos», asintió María. «Deje los zapatos planos puestos. Quítese cualquier objeto afilado y póngalo debajo del asiento». Ya sentía el pánico subiendo desde atrás, como agua fría en una bota fina. Allí, cerca de la fila 31, 2 adolescentes intentaron levantarse. Se acercaron a la ventana para ver qué le pasaba al ala. En ese momento, un breve destello naranja apareció fuera de la ventana, como si alguien hubiera acercado una linterna al cristal. La cabina inhaló de golpe y con ruido. «Quédense sentados». María saltó 3 filas en un solo impulso, presionando firmemente con la palma de la mano el hombro del hombre y el botón del intercomunicador con la otra. «Amy, quédate quieto». «Jacob, acércate a mí». «Control de ventanas. Que nadie se levante». La palabra antorcha cruzó por mi mente. Mi memoria me proporcionó automáticamente la imagen clásica. Enriquecimiento de combustible, una breve llama en el escape. Pero aún así me dolía el estómago. ¿Breve? ¿Cuándo es breve? ¿Y si no lo fuera? ¿Y si el flujo de aire y el flujo de hielo se dirigieran al motor? María, Amy ya estaba cerca. «Hay una mujer con un bebé aquí, le tiemblan las manos, tiene miedo de sostenerlo».
Toma el cinturón extensor, ordenó automáticamente. Ajustemos la cincha. Cerca de la fila 15, un perrito empezó a llorar. El mismo pequeñito en la alforja. Su dueña lo agarró con el codo e intentó hacer una llamada con la otra mano. Teléfono en el suelo, dijo María, guardando el aparato y rodándolo hacia la pata del asiento para evitar que saliera volando. Marca en el suelo. Ahora prepárate, a la orden. Se sorprendió repitiendo los algoritmos, como si leyera una ficha interna. Esto es bueno, el hábito es un puente sobre el atolladero. El avión volvió a temblar, pero de forma diferente. Un temblor viscoso recorrió el fuselaje y por un instante el olor cambió. No parecía humo, pero el aire se volvió más cálido y seco, y en algún punto límite de los aromas emergió un nuevo matiz, como aceite recalentado. María giró ligeramente hacia la fila izquierda. Un fugaz resplandor rojo se vislumbró en algunas ventanas. Varios pasajeros se cubrieron la cara con las manos. «Respira por la nariz», espetó María. «Los que sean sensibles deberían usar pañuelos o mascarillas de kits individuales en la cara». Intentó hablar con sencillez, sin peróxidos ni sistemas de soplado. Las palabras sencillas se graban mejor en el oído que las ingeniosas cuando la sangre ruge por dentro. María, Jacob, se levantó de un salto, casi corriendo. El miedo resonaba en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. 24B, hemorragia nasal. La mantenemos fría, pero no tenemos hielo. Sin hielo, respondió automáticamente. Agacha la cabeza, presiona el tabique nasal y respira por la boca. 3 minutos, listo. Cerca de la octava fila, un anciano con bastón intentó levantarse y 2 personas, un bombero de la 28A y un atleta, se levantaron para ayudarlo a sentarse. María asintió agradecida. El acrónimo ABP, persona físicamente apta, se materializó de repente. Se movían compactos y con moderación, sosteniendo a quienes flotaban. Miró al techo. Indicadores, insonorización, trampillas, lámparas. La luz parpadeaba, pero se mantuvo. Bien, el límite estaba entre aguantar y desmoronarse. «Atención, tripulación», susurró solo por el canal de servicio. «Prepárense a mi orden. Revisen la fila para el informe en 40 segundos». En algún lugar entre las filas 20 y 21, la voz de un hombre graznó, tragando aire como agua. «¡Abre la ventana! ¡Hay una luz!». María entró. Un hombre con chaqueta gris apretó la frente contra el cristal. Sudaba a borbotones. Tenía la cara pálida. «Señor», dijo en voz baja, pero desde atrás, para no herir a nadie con la mirada, «vuelva a su asiento. Estamos sentados. Le oímos». Regresó al panel de control, que le saltaba entre los dedos, y pulsó el enlace de servicio hacia la cabina. Su dedo quedó suspendido. Y entonces, como en respuesta a este desafío tácito, el avión dio una sacudida brusca y acelerada, como si una mano enorme hubiera agarrado el ala izquierda y la hubiera tirado hacia abajo. La cabina crujió. Varios pasajeros exclamaron: «¡Dios mío!». La botella de agua de alguien rodó por el pasillo y golpeó a María en el maletero. Recordó la voz de Zoya por el sistema de megafonía. «Aterrizaje de emergencia. El vuelo será accidentado». Las palabras eran suaves, pero debajo se escondía algo que María no había oído en 15 años. Control absoluto. Esa voz la agarró por la espalda como un marco aferrado a la viga superior. Pero ahora, entre esa voz y la cabina se alzaba un muro de viento, relámpagos e incertidumbre. «Jacob», en voz baja, «revise el cinturón de seguridad del sector AC. Amy, DF, informe. AC listo en unos segundos. Niños abrazados. Bolsas bajo los asientos. DF listo. Amy, pasajero 22E, ansioso pero bajo control».
María apoyó las palmas de las manos en el reposacabezas del asiento de enfrente para estabilizarse durante otro revés y cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, vio a una anciana aferrada a una cruz en una cadena en el piso 13, con los nudillos blancos. María se cubrió la mano con la suya, solo un segundo, solo para conectar. La mujer exhaló y asintió. En ese momento, un nuevo destello impactó la cabina. No un destello blanco y denso como un relámpago, sino uno denso, de color amarillo anaranjado, que proyectó una sombra sobre los rostros a la izquierda. Por una fracción de segundo, se volvió más brillante de lo que debería haber sido de noche. Un grito surgió como un muro, se desvaneció y volvió a ondularse. Alguien puso los ojos en blanco. Alguien tiró del cinturón de seguridad con tanta fuerza que la hebilla golpeó contra la cerradura metálica. María silenció automáticamente el micrófono de la cabina y encendió el de servicio. Tripulación, atención, señal visual a la izquierda. Listos para el apoyo, a la orden. Las palabras brillo a la izquierda sonaban secas, pero en su interior resonaba lo auténtico. Fuego, antorcha, turbina. Sabía cómo era normalmente, cuando la llama era visible en el crepúsculo al aumentar el empuje. Pero esto no era normal. Demasiado largo, demasiado bajo, demasiado caliente. María echó un vistazo rápido a la cabaña. La cola temblaba como una cuerda. Si dejaba que esa cuerda se rompiera ahora, el pánico se convertiría en una avalancha. Necesitaba un ancla, cualquier ancla. Se dirigió al centro, donde la luz caía más uniformemente, y cogió el altavoz portátil, el mismo pequeño aparato de hierro que siempre parecía difícil de manejar. «Damas y caballeros», dijo en voz baja y firme, «vemos luz afuera. La tripulación ha sido informada. Estamos siguiendo los procedimientos para garantizar su seguridad. Su tarea es permanecer abrochados y escuchar las órdenes. Cuando diga abajo, inclínese, la cabeza sobre las rodillas y las manos en la nuca. Esto es importante. Ustedes nos ayudan y nosotros los ayudaremos». Eso es exactamente. No prometas lo imposible. No digas todo está bien cuando no todo está bien. Dile qué hacer. Ese era el propósito de su trabajo, evitar que el tejido humano se deshilachara. Amy se acercó, tocándole el codo. El hombre 18D se está rasgando el cinturón y quiere salir. Bombero 28A, acérquese. Que se siente a su lado, le ponga la mano en el hombro y diga, ven conmigo, sin discutir, solo ven conmigo. Amy asintió y desapareció por el pasillo. Vance levantó la vista, vio a María. Por primera vez, su mirada no reflejaba ira ni poder, solo una súplica humana. «Lo lograremos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos», respondió María como se nos enseña a responder, con honestidad, sin falsas confianzas ni promesas vacías. «Escucha las órdenes». Volvió a pensar en la delgada línea de sonido que se extendía desde la cabina hasta el suelo y que necesitaba oírla al menos una vez, aunque fuera brevemente, no por su propio bien, sino por el de quienes empezaban a oír fuego. El avión volvió a dar una sacudida brusca a la izquierda y un sonido sordo y abrasador recorrió los paneles, como si alguien estuviera cortando una sierra profundamente en el ala. Varias personas gritaron y un niño empezó a sollozar. Un hombre mayor con gafas levantó la mano por el pasillo, haciendo un gesto de arriba y abajo a todos los que lo rodeaban. «Respiren juntos». Y como si obedecieran a una orden invisible, todos comenzaron a inhalar al unísono, pero no fue suficiente. María sintió que los segundos fluían como gotas gruesas y la siguiente podría romper el eje. Tocó el botón para comunicarse con la cabaña. Su corazón dio un vuelco, pero no miedo, sino decisión. La voz de Zoe resonó brevemente en su interior. Solo en cuestiones de vida o muerte. María asintió al ver su reflejo en la pantalla negra sobre la cocina, como si Zoe estuviera frente a ella, mirándola fijamente.
Ahora es exactamente así. Presionó el botón, levantó el micrófono hasta sus labios y habló, tratando de mantener su voz firme y las palabras tan precisas como guantes en sus manos. «Cabina, por favor respondan. Estamos en pánico. Los pasajeros vieron fuego en el motor izquierdo. ¿Qué pasa?» Zoe le hizo un gesto con la mano a Cody. «Contéstale. Dile que la situación es complicada, pero está bajo control, que mantengan a todos sentados y revisen sus cinturones de seguridad. Y no los vuelvas a contactar a menos que sea una cuestión de vida o muerte. No tenemos tiempo para esto». La voz de Cody tembló al dar la orden. No había ni un rastro de confianza en su tono, pero la cumplió. Mientras tanto, Zoe intentaba lo imposible. Con el único motor que le quedaba, intentó estabilizar el descenso, pero el avión no obedecía. Continuó deslizándose hacia el suelo turbulento. «No funciona», susurró Cody, viendo cómo la aguja del altímetro descendía inexorablemente. «No lo lograremos, nos estrellaremos». «Cállate», dijo Zoe con calma. No había miedo en su voz, solo una fría concentración. Cerró los ojos un instante, como si estuviera calculando algo. Al abrirlos, una llama de determinación ardía en ellos. «Hay una manera», dijo tan suavemente que Cody apenas pudo oírla por encima del rugido del viento. «¿Cuál?», preguntó esperanzado. Zoe lo miró. Su mirada era pesada, como si estuviera a punto de dar una orden que violaba todas las leyes concebibles de la física y la aerodinámica. «Vamos a hacer algo que no te enseñan en la aviación comercial. Vamos a realizar una maniobra que ni siquiera está en el manual de este avión. Prepárate, Cody. Esto se va a poner feo». Apagó los últimos vestigios de automatización que aún luchaban por mantener el avión a flote. Ahora, todo dependía únicamente de ella, de sus manos, sus piernas, sus instintos perfeccionados tras miles de horas en el cielo en una máquina diseñada para bailar al borde de lo posible. ¿Qué vas a hacer?», balbuceó Cody, observándola colocar las manos en los controles del tren de aterrizaje y el alerón. «Voy a quitarme el hielo», respondió ella. «¿Pero cómo? El sistema antihielo no funciona». «Lo sé, por eso usamos un método diferente, el aerodinámico». Ella miró hacia adelante, hacia la oscuridad furiosa. «Agárrate fuerte, Cody, nos zambullimos». Antes de que el copiloto pudiera comprender el horror de sus palabras, Zoe tiró de la palanca de control y la apartó bruscamente, cortando simultáneamente la potencia del único motor. El morro del enorme avión de pasajeros descendió y el avión comenzó a descender en picado, casi vertical. El mundo fuera de las ventanas de la cabina se puso patas arriba. La tierra y el cielo se intercambiaron, transformándose en un vórtice negro y gris que giraba frenéticamente. Un monstruoso rugido de viento ahogó todos los demás sonidos, incluso los gritos de los altavoces. El cuerpo de Cody quedó aplastado contra su asiento, con los cinturones de seguridad clavándose en sus hombros, impidiéndole salir volando y golpearse la cabeza contra el salpicadero. Sintió que la sangre le abandonaba la cara y sus oídos empezaron a zumbar por la monstruosa presión. «¿Estás loco?», gritó intentando hacerse oír por encima del ruido. «Nos van a destrozar. Este avión no está diseñado para esto». Zoe no respondió. Su rostro era como una máscara de piedra y sus ojos, desprovistos de miedo, estaban fijos en los instrumentos y la oscuridad furiosa tras el cristal. Sus manos se posaban sobre los controles no con fuerza, sino con una facilidad depredadora y controlada. No luchaba contra el avión, lo guiaba, obligando a esta enorme máquina moribunda a obedecer su voluntad. La cabina era un infierno. Los pasajeros salían despedidos de un lado a otro. Quienes no llevaban cinturón de seguridad salían despedidos al techo y luego se estrellaban contra sus asientos. Bolsos, teléfonos y libros volaron por el pasillo. Gritos de terror y dolor llenaron el aire. Mitchell Vance, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, cerró los ojos.
Toda su arrogancia, toda su soberbia se desvanecieron sin dejar rastro. Ahora era solo una de las 150 personas aterrorizadas que se precipitaban hacia su perdición. Rezó. Por primera vez en 30 años, rezó, recurriendo a un poder en el que hacía tiempo que había dejado de creer. Rezó por la chica de la cabina, la misma a la que había humillado e insultado. María Flores, sujeta a su asiento cerca de la salida de emergencia, vio un relámpago por la ventana, iluminando el ala del avión por una fracción de segundo. Y en ese instante, vio algo que la hizo gritar. Enormes trozos de hielo, como fragmentos de vidrio, fueron arrancados del ala y arrastrados hacia la oscuridad rugiente. Salieron volando con tanta fuerza, como si los hubieran golpeado martillos invisibles. En la cabina se oyó un ruido ensordecedor, como el de una ráfaga de ametralladora. «¿Qué es esto?», gritó Cody en pánico. «Es hielo», respondió Zoe con calma, sin apartar la vista de los instrumentos. «Se está desprendiendo de las alas justo lo que necesitamos». Hablaba de la monstruosa destrucción como si fuera parte de la rutina del vuelo. El avión se estremeció en sus estertores, el metal crujía y parecía que en un instante las alas simplemente se desplomarían. Pero Zoe sabía lo que hacía. Estaba conduciendo el avión al límite de sus capacidades, sintiendo cada vibración, cada crujido del metal. Esto no era un vuelo, sino una danza salvaje y mortal en medio de una tormenta. «Ahora viene lo difícil», dijo, y por primera vez un tono de tensión se asomó a su voz. «Tenemos que nivelarlo. Ayúdenme. A la cuenta de 3, tiren de la palanca de control hacia atrás, con todas sus fuerzas. ¿Listos?». Cody tragó saliva con dificultad y asintió, incapaz de hablar. Apoyó las manos temblorosas en el volante. Una vez, el avión continuó avanzando hacia el suelo a la velocidad de una piedra. De repente, Zoe aumentó al máximo la potencia del único motor en funcionamiento. El rugido del motor se mezcló con el aullido del viento. 3. Ambos tiraron los volantes hacia sí. Cody sintió una resistencia increíble, como si intentara mover una montaña. Los músculos de sus brazos y espalda se tensaron hasta el límite. Por un instante pareció que nada ocurría. El avión se negó a obedecer y continuó su fatal descenso. «¡Más fuerte!», gritó Zoe. Y entonces ocurrió un milagro. El morro del avión, que parecía apuntar ya al centro de la Tierra, lentamente, con increíble dificultad, comenzó a elevarse. La fuerza G los presionó contra sus asientos con tanta fuerza que Cody sintió que sus huesos estaban a punto de romperse. Su visión se oscureció, oyó el fuselaje crujir y chirriar. Estaba seguro de que era el fin. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, esta pesadilla terminó. El aterrador rugido del viento dio paso al zumbido constante de un solo motor. El monstruoso temblor cesó. El avión se niveló. Cody abrió los ojos. Fuera del parabrisas, la furiosa tormenta de nubes y relámpagos había desaparecido. En su lugar, miles de estrellas brillantes y serenas brillaban contra el cielo negro y aterciopelado. Y muy abajo, las luces de la ciudad nocturna relucían como diamantes dispersos. Ellos se abrieron paso. Durante varios segundos, la cabina permaneció en completo silencio, interrumpido solo por el pitido de pequeñas alarmas y la respiración agitada de Cody. Miró las estrellas y luego a Zoe. Estaba sentada perfectamente erguida, con las manos aún en el panel de control. Una gota de sudor le corría por la frente. Lo lograste», susurró sin dar crédito a sus ojos. «¡Lo lograste!». «¿Cómo?». Zoe giró lentamente la cabeza hacia él. No había triunfo ni alegría en su rostro, solo una inmensa fatiga. «Se llama deslizamiento controlado de punta de ala», dijo en voz baja. «Es una maniobra de emergencia para aviones de combate, para apagar un incendio en un motor o salir rápidamente de la línea de fuego. No pensé que fuera posible en un avión tan grande».
Esto no lo enseñan, ni siquiera lo escriben en los libros. Porque es un suicidio, respondió Zoe simplemente. Hay una probabilidad del 99% de que el avión se rompa en el aire. Tuvimos suerte de tener esa centésima probabilidad. Ella se volvió hacia los instrumentos, sus dedos recorriendo los botones e interruptores. Necesitamos evaluar los daños y encontrar el aeródromo más cercano para un aterrizaje de emergencia. Contacta con tierra, Cody. Informa que el vuelo 373 regresa de entre los muertos. La voz por el altavoz, perteneciente al controlador del aeropuerto más cercano, temblaba de asombro apenas contenido. Vuelo 373, lo tenemos en el radar. Contacto visual confirmado. La pista 09 está completamente despejada para usted. Todos los servicios de emergencia de la ciudad están en alerta. Por favor, repita el estado de la aeronave. Cody se llevó el micrófono a los labios, pero no pudo hablar. Solo miró a Zoe, a la frágil chica que acababa de sacarlos a todos de las profundidades del infierno. Zoe, con la mirada fija en los instrumentos y las luces de la pista, tomó el control del comunicador. Su voz sonaba serena y tranquila, como si informara sobre un simulacro de rutina. Controlador de tráfico aéreo, aquí el vuelo 373. Tenemos una falla hidráulica primaria, solo funciona el circuito de emergencia. El motor izquierdo está averiado y se ha apagado tras un incendio. Se sospecha que hay daños estructurales en el ala izquierda y el tren de aterrizaje debido a las fuerzas G extremas. Nos aproximaremos a mayor velocidad. Por favor, mantengan a los bomberos en alerta máxima en el extremo opuesto de la pista. El aterrizaje será brusco. Hubo silencio por unos segundos. Entonces la misma voz respondió, ya no sorprendida, sino llena de profundo respeto. ¿Entendido? 373, la banda es suya. Mucha suerte, chicos, y que Dios los ayude. Dios ya nos ayudó, murmuró Cody mirando a Zoe. Él nos envió a ti. Zoe no respondió. Estaba completamente concentrada en la tarea, aterrizar una aeronave de varias toneladas, apenas controlable, con la mitad de sus sistemas descompuestos. Era tan difícil como escapar de una tormenta. Un movimiento en falso, la más mínima ráfaga de viento cruzado y su milagroso rescate terminaría en una bola de fuego en la pista. «Flaps», ordenó, «suelten 10 grados, lentamente». Cody alcanzó la palanca con mano temblorosa. Oyó el zumbido de los mecanismos por el esfuerzo. El avión se balanceó ligeramente. «La velocidad está bajando demasiado rápido», informó. «No lo lograremos». «Lo sé», respondió Zoe con calma. «Tendremos que mantener el empuje con el motor en marcha hasta casi tocar tierra. Es arriesgado, pero no hay otra opción». Movió suavemente la palanca de empuje del motor derecho hacia adelante. El avión se niveló. Abajo, las luces de la ciudad se acercaban cada vez más. La pista, bordeada de luces rojas y blancas, parecía un refugio seguro en el océano de la noche. María llamó Zoe a la azafata por el intercomunicador. «Aquí la cabina. Estamos iniciando el descenso para el aterrizaje. Preparen a los pasajeros. Formen un grupo con las cabezas sobre las rodillas. Explíquenles que el impacto será fuerte, muy fuerte. Y tras una parada completa, evacuación inmediata. Sin pertenencias, solo personas. ¿Entienden?» «Entendido», respondió la voz de María con su resonante voz de acero. «¿Estamos listos?» Un silencio tenso y resonante invadió la cabina. Los pasajeros, que acababan de sobrevivir al terror mortal, se preparaban para su última prueba. María y los demás auxiliares de vuelo recorrían el pasillo, revisando los cinturones de seguridad y ayudando a la gente a adoptar la postura correcta. Sus rostros estaban pálidos, pero sus ojos brillaban de determinación. Mitchell Vance permanecía acurrucado en su asiento. No miraba a nadie. Su traje caro estaba arrugado, su cabello perfecto, despeinado. Miraba por la ventana hacia el suelo que se acercaba, sus labios susurrando algo entre oraciones y disculpas.
Todo su orgullo, toda su confianza en sí mismo se habían evaporado sin dejar rastro. Solo quedaba miedo y una tardía y punzante sensación de vergüenza. Recordó cómo se había reído de esa chica, cómo la había humillado, y mientras tanto ella le había salvado la vida. 100 pies, informó Cody con voz seca y quebradiza. 50, 20, 10... Zoe mantuvo la nariz del avión ligeramente levantada hasta el final, luchando contra el impulso de caer de frente y estrellarse contra el concreto. «¡Quita el borrador!», ordenó. Cody tiró de la palanca hacia sí. Al segundo siguiente, el tren de aterrizaje trasero golpeó el hormigón con un chirrido ensordecedor y un chirrido. El impacto fue tan fuerte que pareció que el avión se partiría en dos. Cayeron objetos de los compartimentos superiores. Las luces parpadearon y luego se apagaron. Se oyeron gritos de horror. El avión rebotó, volvió a la pista y se desvió hacia la izquierda, directo hacia las luces de los vehículos de emergencia. «¡No funcionan los frenos!», gritó Cody, presa del pánico. «¡Estamos derrapando!». Zoe no respondió. Pisó con fuerza el pedal derecho, intentando nivelar el avión con el timón, mientras usaba simultáneamente el inversor de empuje asimétrico del único motor en funcionamiento, otra maniobra que no le habían enseñado en la aviación comercial. El avión se resistió desesperadamente, con el metal crujiendo y vibrando. El tren de aterrizaje izquierdo, incapaz de soportar la carga, se desplomó. El ala rozó el hormigón con un chirrido aterrador, levantando una lluvia de chispas como fuegos artificiales. Los pasajeros de la cabina gritaron, sintieron que los lanzaban de un lado a otro. El avión daba vueltas y estaban seguros de que estaba a punto de volcar y explotar. Pero Zoe luchó cada metro, cada segundo, dedicó toda su voluntad, toda su habilidad a esta batalla final. Y el avión obedeció. Lentamente, a regañadientes, comenzó a estabilizarse. Su velocidad disminuyó. El chirrido se hizo más silencioso. La vibración disminuyó. Finalmente, tras recorrer casi toda la pista y detenerse a pocas decenas de metros del final, el coche destrozado, humeante, pero intacto, se detuvo. Por unos segundos reinó un silencio sepulcral en la cabina. Nadie podía creer que estuvieran vivos, que esta pesadilla había terminado. Y entonces el silencio estalló. No fue un grito de horror, sino un rugido de alivio. La gente lloraba, reía, abrazaba a desconocidos a su lado. Alguien empezó a aplaudir, al principio con vacilación, luego cada vez más fuerte hasta que toda la cabina se llenó de un aplauso atronador. Aplaudieron al piloto invisible, su salvador, su ángel guardián, sentado tras la puerta cerrada de la cabina. María, apenas conteniendo las lágrimas, encendió las luces de emergencia. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Estamos iniciando la evacuación por las salidas correctas». En la cabina, Zoe se recostó en su asiento y cerró los ojos. La adrenalina que la había sostenido todo este tiempo había disminuido, dejando tras de sí un vacío profundo y una fatiga inmensa. Sus manos, tan seguras en los controles, ahora temblaban ligeramente. Lo había logrado. Lo había logrado. Cody la miró con lágrimas en los ojos. Se desabrochó el cinturón, se acercó a ella y antes de que pudiera decir nada, la abrazó. «Gracias», susurró. «Solo gracias». Cuando abrieron la puerta de la cabina, el rugido de aplausos se hizo aún más fuerte. Todos los pasajeros que esperaban en el pasillo a ser evacuados se giraron y la vieron. No al apuesto capitán de sienes canosas, sino a una chica muy joven y cansada con una sudadera. Los aplausos se apagaron. La gente simplemente la miraba con admiración y reverencia. El ingeniero jubilado se quitó el sombrero. La joven madre abrazó a su hija señalando a Zoe. Zoe caminó lentamente por el pasillo. No miró a nadie. Solo quería salir a tomar aire fresco lo antes posible. Y entonces Mitchell Vance le bloqueó el paso. Estaba cabizbajo. Su rostro estaba pálido, casi gris.
Al acercarse Zoe, la miró con los ojos llenos de vergüenza y remordimiento. Empezó, pero se le quebró la voz. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Perdóname, por favor, perdóname. No gritó, no exigió, suplicó. En silencio, con la voz entrecortada, como quien se ha mirado a los ojos a su propia insignificancia. Zoe se detuvo. Lo miró fijamente con una mirada larga y fría. No había ira, ni triunfo, ni siquiera compasión en sus ojos, solo una fría indiferencia. Ella era una soldado que había cumplido su misión, y él simplemente una molestia. Sin decir palabra, lo rodeó y se dirigió hacia la salida, donde ya eran visibles los rostros de los bomberos y los médicos. Al detenerse en la puerta, no se volvió hacia los pasajeros, sino hacia los rescatistas que se agolpaban alrededor de la rampa inflable. «Busquen al capitán, está inconsciente en la cabina». Su voz volvió a ser clara y autoritaria. «Y revisen inmediatamente el ala izquierda y el fuselaje en busca de fugas de combustible. Con este tipo de daño, el riesgo de incendio es extremo. Muévanse todos a una distancia segura. Continúen». El jefe de bomberos, un hombre mayor y canoso, la miró unos segundos. Luego se puso firme como si estuviera ante un general y saludó. «Así se hará, señora». Solo entonces Zoe Barnes, una teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bajó las escaleras hasta tierra firme.